Y bueno, dejamos a Graciela Escarlato con las preguntas. Bueno, primero vamos a presentar a Susana, que no necesita presentación, pero bueno, para que la conozcan más quienes todavía no la han leído en su totalidad. Susana Schwartz nació en Kitilipi. Kitilipi. Quitilipi, Chaco. Escribe narrativa, poesía y dramaturgia. Entre sus últimos libros publicados se cuentan el volumen de cuentos La Resolana, Contexto 2018, y el volumen de microrrelatos Distancia Cero, desde la gente del 2020. En 2021 publica Caracú, Poesía, Pixel Ediciones, y Decir la Suerte en 2021, Poesía Reunida, de Editorial Contexto. Sus obras de dramaturgia se han representado en distintos teatros, como Justo en lo Perdido, en el Camarín de las Musas y en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Ha realizado diversas antologías, entre ellas 11 poetas argentinos, publicado por el sello Libros al Viento con motivo de ser Argentina el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Bogotá en 2018. Y Puentes Poéticos, escritoras jóvenes de Argentina y España desde la gente 2018. Ha participado en distintas ferias del libro del país y del exterior: La Habana 2007, Madrid 2017, Toledo 2019, Viena 2019, entre otras. Su obra poética y narrativa ha sido traducida al chino, mandarín, rumano, polaco e inglés. Recibió premios muy importantes, entre ellos el Premio Municipal de Ciudad de Buenos Aires, y obtuvo becas del Fondo Nacional de las Artes. Bueno, bienvenida Susana, un placer tenerte con nosotros. Nos gustaría abrir esta entrevista con tu voz leyendo alguno de tus poemas. Contanos qué nos vas a leer. Del primer libro, de hace tanto, voy a leer un poema que se llama Horas, y que algo del pueblo, de ese Quitilipi, o de cualquier pueblo de la zona del noreste, aparece. Esa niña flaca, decimal con su flor, roja al ladito del borde, mira claramente al que levanta la pala. Un pie va a hundirse con la pala en el montón de barro. Es la hora del entierro y la flor, por arte de magia, será libro. La niña que no sabe, lee. Sobre el dolor inmensurable, nos distraemos por el sonido de un saxo que comienza a trepar metálico hacia atrás, y salen más niñitas de los ranchos. Es la hora del pedido. Egendú, che, o me eché un pedacito de pan. Golpean esos niños sin padres. Otra vez piden pan, no les dan. Ordenemos la historia. Evita había muerto, Perón había caído, su estatua destruida en la placita Sarmiento. Yo tenía el sarampión, cantaba Ramona Galarza. Tu perro aquella noche era un lobizón. Oh, sí, tal vez tu perro aquella noche era. Lame la sal del cuerpo y las tan estrellas caen por mí. El lobizón desvanece de cercanía. Apenas alcanzamos los breteles. Maldito gallo, que se calle y que nadie sepa nunca. Voy a dejarlo acá. Muy bien, hermoso. Yo Porque lo es había más leído. largo, falta como la mitad y me pareció largo, Sí, ¿no? sí, Para sí. leerlo. Sí, bueno, muchas gracias Susana. Después de escucharte leer este bello poema, yo estoy pensando en el prólogo que hizo Horacio González de tu obra completa. Él dice muchas cosas interesantes sobre tu obra, y entre las cosas que menciona, habla de enigmas, de permutaciones, de adivinanzas dentro de lo que serían tus poemas. Yo siento, cuando leí algunos de esos poemas, que lo que hay, como en el que acabas de leer, son historias secretas, ¿no? Que vos sabés, pero que se revelan hacia el final.
¿no? Hay como una epifanía en los finales de tus poemas, que se ve un pedacito de verdad. Y te quería preguntar, es una pregunta a lo mejor un poco amplia, pero ¿cómo es la construcción de un poema? ¿Cómo es tu proceso creativo para llegar a esa epifanía? ¿Lo tenés pensado? ¿Aparece? ¿Cómo es ese mecanismo? Primero voy a decir que tal vez coincida más con esto que vos hablás de historias secretas. Lo que pasa es que Horacio, que además de ver lo del lenguaje, Horacio González, él notaba mucho mis juegos de palabras, entonces por eso Exacto. hablaba, le llamaba mucho la atención. Incluso cuando presentó un libro, creo que El ojo de Celán, él tomaba esas partes donde aparece La más bien, coincidencia. claro, claro. Y tal vez le importaba menos es la historia, digamos, Claro. entre comillas, porque creo que en los poemas sí también aparecen, hay como adentro un relato. Ujú. Y vos me habías preguntado, me fui Sí, Por por la génesis, factura, ¿cómo? por la génesis. Bueno, ¿ves? Por algo uno se olvida. Es que no es muy fácil saber cómo se produce. Yo a veces hablo de que hay un dictado, un otro, el lenguaje mismo, que nos va soplando, dictando el texto. Si aparece y uno quiere escribir sobre algo que vio, eso se impone, sobre alguna frase, gracias a otro poema que se leyó, aparece algo para decir. Como un diálogo, ¿no? Sí, con otros poemas. Con otros poemas y con y el poetas, lenguaje mismo. Sí. Y también aparece, bueno, toda esta cuestión del juego de palabras, y sobre el final, yo trabajo mucho los poemas, o sea, acepto el dictado y después, bueno, por ejemplo, estuve 2 noches casi, con sus días, que no se puede a veces tomar ese tiempo, sin dormir para intentar un poema que después no sé, todo tiene que pasar un tiempo para ver cómo quedó. Pero es como que ya sé que voy hacia cierto lugar. Una pregunta desde la técnica. ¿Escribís en un cuaderno y después lo pasás a la compu? ¿Escribís directamente en la compu? Fui aprendiendo a escribir directamente en la compu, pero también yo tengo cosas siempre en un cuadernito. Claro, sí. Porque Sí, esta cosa de la mano y de la hoja, ¿no? Es maravillosa, Sí, ¿no? sí, No sí. es reemplazable. No, al menos para nuestra generación. Sí, Sí. yo soy más afín al porque la velocidad del teclado Claro. permite traducir los pensamientos, ¿no? Ujú. Con esa velocidad. No soy de la mano. No. Claro, no. Pero escribo mucho ya directamente en la computadora, claro. porque sobre todo después me da fiaca pasarlo. Sí. Y tengo un montón de libretitas, cuadernitos sin pasar. Después que te ya doy no mi sé. secreto cuál es. Bueno. Yo se lo dicto al teléfono y del teléfono después lo paso a la compu. Bueno, después después te me enseño. mostrás bien eso. Yo te preguntaba por los finales, porque sentía como que todo el poema, ¿no? Es como un recorrido y como una puesta en escena que coagula ahí en ese final. Me encantaron los finales. Por eso te preguntaba si había en la génesis del poema un caminito que fuera hacia allí, porque hay como un remate muchas veces. Sí, pero lo voy sabiendo, ¿eh? Ajá. No es que lo sé. Y tampoco insisto con lo que quiero decir. Si de pronto el sonido o lo que se me ocurre nuevo es mejor, voy más por el sonido que por el sentido. No del todo, no voy a cambiar alguna cosa, entre comillas, ideológica, si queda mejor. Pero bueno, en la poesía esto aparece, creo que aparece siempre. Bueno. Sí, lógico, claro, sí. Y la pero importancia de la música, ¿no? Y voy buscando ese final. Me importa que el final sostenga. Leímos en la Wikipedia que algunos de tus abuelos estuvieron o pasaron o murieron en Uzbekistán. Y como realmente no conocíamos a nadie, queríamos que nos cuentes cómo es esa historia de los abuelos de Uzbekistán. Es que hubo un recorrido. Mis padres, tanto
padre como madre, son de Polonia, de lugares distintos. Se conocieron en Argentina. La familia de mi mamá, huyendo de la Gestapo, estaban muy cerca de Rusia, van allí sin saber el idioma. Les preguntan, la versión, el relato materno, es que le preguntan para dónde quieren ir y dicen, queremos volver a casa, con lo cual se los supuso enemigos de Rusia y los mandan a Siberia como para reeducarlos. No por judíos, había de todas las culturas sí. en ese campo de trabajo. No sé si decir gulag, porque según la versión de mi madre, que aguanta mucho, sí. No era, que es muy resistente al dolor, dice que bueno, era pasable, había carbón, agua caliente, el agua caliente servía de sopa, de té, era el imaginario, o sea, claro. Entonces dice que las chicas que cuidaban, las guardianas rusas, finalmente eran tan prisioneras como ellos, porque tenían que estar allá en Siberia, claro, con el frío, mirando vaya a saber qué. Era muy difícil escaparse. Y entonces ahora vamos a escuchar música de Uzbekistán, aunque sea muy lejano. ¡Qué maravilloso! Si nos olvidamos de decir quién está al cargo, la persona más importante del programa es Tomás, que nos va a poner música de Uzbekistán. Fasli bahar içemenem bülbül olmasa, Gülzar seyrin eylenem el dil olmasa. Aman ey aman, gani dağlar, karlı bular karsız bulmaz. Yiğit başı aman bulsa, yağlı bular yağsız bulmaz. Aman ey aman. Kaysı felek burcunun mihri Kur'an varsın, kaysı sedef burcunun gevher şehvarsın, kaysı kutana okusun nafayta karsın, kaysı çemen zanın lalay gülnarsın. Söyle bana sen emey kimni sever yarsın. Buy 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 ala göz buy buy buy, kara göz buy buy buy, ala göz gel beri, kara göz gel beri.
Volvemos después de la música folclórica de Uzbekistán, volvemos con las preguntas. Muy bien elegida y en honor a nuestra invitada de honor. Hoy es todo Susana, en honor, lo que viene después también. También. Ajá, pero me encantó. Bueno, como veníamos hablando de los finales y de la poesía, yo te quiero preguntar, que como vos también sos cuentista, si encontrás algunos vasos comunicantes entre la poesía y el cuento, en la medida en que el cuento es como algo que se cierra sobre sí mismo, ¿no? Casi es breve y casi funcionaría como el poema de alguna manera. ¿Sentís que es así? ¿Que la mecánica es similar? El cuento ya hoy día, o la narrativa después de Joyce, y antes también, permite de todo. De todo, ¿no? Sí, yo quizás te hablo del cuento más clásico, claro. Claro, el cuento, yo no respondo, puedo tener un cuento o dos que respondan al cuento clásico. Y cuido mucho, como se cuida en la poesía, cada palabra, el sonido. O sea, que me lleva mucho tiempo el cuento. Y también veo que haya un final que no caiga de maduro, digamos, claro. sino con esto que decía también Piglia, de un final que sorprenda, que habría como si hubieran dos historias, ¿no? Que a veces eso lo logro y tal vez la mayoría de las veces va ahí recurrentemente, ¿no? ¿Y dónde sentís que está la potencia de lo que yo no sé cómo llamarlo, de la poética de un escritor? ¿Es la práctica, es la técnica, es el recorte de la mirada? Hablo de tu arte, ¿no? El recorte de la mirada, la sensibilidad. ¿Dónde sentís que está lo más potente en vos? Yo diría que en el lenguaje. Pero produciendo imágenes. Yo creo que importa no contar sensaciones, sentí, me gustó, sino que se sienta ese sentir porque mordí la manzana y produjo algo. Pero no es porque voy viendo las imágenes. Pero me pasa esto en la vida, en la vida fuera del poema. Ajá. Porque considero que en el poema también hay una vida real. Entonces es el lenguaje lo que me importa mayormente. Escuchar esa cadencia, esa musicalidad. Sí, ese balbuceo. Hablando de eso, vos te estás moviendo entre dos lenguas, ¿no? Que sería, bueno, el polaco de tu familia, de tus ancestros, y bueno, y las lenguas de tu tierra, a lo mejor de los pueblos originarios. Veo que en los poemas a veces ponés frases de ambos, ¿no? Sí, como el que leíste guaraní, ahora. ¿no? En el poema que leí, guaraní. Pero el polaco, que sí hablaban mis padres, entre ellos, no lo aprendimos ni es el sonido que yo escucho. Sí, el yiddish. El yiddish. El polaco era más bien como el idioma que hablaban entre ellos para que no entendamos. Claro. Por otro lado, a los hijos de inmigrantes nos daba mucha vergüenza tener padres que no fueran hispanohablantes. Claro. Entonces, lamentablemente, uno perdió la oportunidad de aprender esos idiomas. Claro. Sé algunas palabras en polaco, pocas. En el yiddish más entiendo cuando habla mi mamá y yo puedo armar una frase. Y el guaraní sonaba todo el tiempo porque eran los cosecheros, golondrinas del algodón. Claro. Venían las familias enteras. Y eso me fue quedando, además. Es bellísimo, ¿no? Bellísimo. Es bellísimo. De mucha adjetivación, en una misma frase. Bueno, es un lenguaje poético, muy polisémico. Bueno, y ahora que hablamos de tu tierra, ¿cómo pensás que es la situación de los escritores que están escribiendo en las provincias, que se quieren dar a conocer? ¿Por qué caminos pueden llegar a lograrlo? ¿Qué consejo les darías? Consejos no sé si sabría dar. Se podría decir que ahora un poco, gracias, con sus desgracias, pero gracias
a internet, se puede como crear mucho más redes y comunicarnos más con gente. Decir interior también es terrible, porque Es ya terrible. uno se pone Sí, que está donde, no es en el neutro. exterior, No es claro, no es neutro. Efectivamente, pero sí. bueno, las otras provincias, no, se les hace muy difícil, porque Buenos Aires sería el centro que como encierra todo, va más que un centro. Es un agujero negro. Sí, Claro. claro. Que chupa claro. todo lo Se que está en el traga todo, universo, sí, ¿no? sí, Sí, Ya se me ocurrió ahora. Entonces se les hace muy Astrónomo, difícil. claro. Igual están Ujú. poetas del país que con mucho esfuerzo fueron dándose a conocer. También pasa cuando están y ya viven en Buenos Aires hace rato. Claro. Y como excepción en narrativa tenemos, bueno, Héctor Tizón, tenemos claro. unos Sí, cuantos. sí, claro, sí. Daniel Moyano, Ujú. Di Benedetto, con su maravilloso maestro. Sama. Maestro Di Ujú. Benedetto. Ujú. Y en poesía también hay quienes, Hugo Padeletti, por ejemplo, un grande. No, hay poetas, pero fíjense Rosario, que también sería un poco un centro, ¿no? Ujú. Claro, Rosario es un centro, sí, Sí, efectivamente. es mucho más difícil. De Sí. Córdoba Ujú. algunos. Bueno, y volviendo a tu escritura, a mí me llamaba la atención lo importante que es en tu escritura, a mi juicio, el fragmento, ¿no? No sé si esto es así, si vos lo ves así, y si lo elegís, el fragmento y el montaje, la técnica cinematográfica. ¿Cuál es el sentido de usar el fragmento? Si hay algo ahí de la índole del ser o de lo, no sé, ontológico para vos. ¿Por qué elegir el fragmento? Sí, elijo el fragmento, que también, por otro lado, se me arma, sí. Pero cuando no, yo empiezo a sacar y queda, El núcleo. Ajá. sí, porque me parece que es lindo en el hablar cotidiano, porque hablamos, recuerdo una película, no me acuerdo ahora el nombre, que no estaba mal, donde se acerca la mujer al hombre que es un científico, y le dice, ¿por qué no hablas? Y él le dice, porque no tengo nada para decir. Entonces ella dice, no hablaríamos nunca, nadie hablaría. Claro. O sea, el hablar es parte de lo humano, Ujú. y nos encanta. Pero me suena que en la escritura ya está, ya, ¿para qué? Llenar y llenar y Ajá, decir. vas a lo esencial. Me pasa eso. Por otro lado están las larguísimas novelas que me pueden encantar, Ujú. pero a mí me sucede esto fragmentario, y las dos novelas que tengo son fragmentarias, Trenzas. y La Muertita, o la novela que, le puse Ujú. la novela Es que, precioso para El que juego. crean que es una novela y no me Claro. digan es un poema. Claro. Bueno, y una última pregunta. O ponemos música y después hacemos la Sí, última. claro. Bueno, ya que nuestra invitada nos contó del Yiddish, vamos a hacer la segunda parte del homenaje. Si nuestro querido Tomás nos pone el tema que sigue, es una canción en Yiddish que se llama Chiribiribín, o al homenaje Yiddish a nuestra invitada de hoy. Así que bueno, y Graciela continúa con su Una pregunta. última pregunta. Una última pregunta y Yo te quería preguntar cómo se articula en vos ficción y biografía, si hay una relación ahí, si la evitás, la perseguís, si te gusta, cuando aparece o no. Creo que cuando escribimos lo que más conocemos es lo que nos ha rodeado. Es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que alguien de una clase baja escriba sobre los ciervos en la Patagonia y ser los dueños de los ciervos. Puede que esté como quien le limpia y le da la comida a los ciervos, pero creo que se trabaja, y en la poesía aparece más también lo propio. Ujú. Por ahí muy cubierto, por ahí no se deja entrever demasiado. ¿Y en la narrativa no es diferente? ¿La ficción no es como que invita más a la invención? Sí, no hay por qué tomar, pero siempre va a aparecer, digamos, lo autobiográfico
nos persigue siempre, incluso al que hace matemática. Por algo está haciendo matemáticas, ¿no? Entonces, sí, y no me divierte, entre comillas, como comedia y tragedia, trabajar con los elementos que conozco. Nunca es textual, claro, ¿no? Porque además sería aburrido, me Claro. voy enterando de cosas. Bueno, Susana, muchísimas gracias. No sé si Roberto querés hacerle alguna otra pregunta. No, porque bueno, tenemos que seguir con el programa, el pero la tiempo verdad que es fue, tirano, sí, pero sí, fue un sí, placer tenerte, realmente un escucharte, placer. leer. Y volver a leerte. Y sí, volver a Y leerte. volver a leerte, Muchísimas sí. gracias. Les agradezco mucho, además, que hayan leído, ¿no? Porque que han dado su tiempo en el leer. Placer, Y un yo placer. confieso que como no tenía libro, me imprimí unos poemas y los estuve leyendo, y justamente uno de los que más me llamó la atención era Horas. Horas me llamó la atención, así que bueno, ahora saldremos a comprar los libros. Yo siempre, aparte mi columna es recomendar libros para que la gente los tenga. Y antes de mi columna,